Casa, ¿no? Casa de esperanza. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas a un cristiano normal? Una persona, ¿no? Ahí pone ordinaria, ¿no? Común, del montón, ¿no? Un calientabancos, ¿no? Pero la verdad es que un cristiano normal, bueno, eso podría empezar alguno, que el que no destaca, ¿no? El que está por ahí, el que se conforma con venir el domingo y luego vivir a su manera. A eso podría sonarnos un cristiano normal, ¿no? Así como mediocre, ¿no? Pero es que un cristiano normal es una persona que vive lo que Jesús vivió. Jesús llamó a discípulos para que hicieran lo mismo que él. Y eran personas ordinarias, no eran personas extraordinarias en sí mismas. Es más, eran gente que los que habían suspendido la asignatura de aquella época, ¿no? Porque los que eran trabajadores, ¿no? Pedro, toda esta gente, era gente que no se había podido dedicar a estudiar la Torá, ¿no? La Biblia de aquel momento. Y eran como, bueno, tú no sirves, pues dedícate al negocio de tu padre, ¿no? Y así, y los discípulos de Jesús eran gente ordinaria. Pero eso no significa que somos gente del montón, sino gente llamada a ver milagros, a vivir en el poder de Dios, a estar llenos del Espíritu Santo, que rescata a otros, que es amigo del Dios creador. Eso es un cristiano normal, llena del Espíritu Santo. ¿Amén o qué? Y lo que no sea así, pues es un simpatizante o un religioso o alguien que no ha conocido de verdad, que está confundido, ¿no? Que no ha conocido de verdad la Biblia y lo que dice Jesús. Y bueno, el título de esta prédica, si soy capaz de que esto ande. Si no, pasa para atrás, porfa. ¿Qué va, no? Vale, ahora creo que está funcionándome o no. Vale, armado y peligroso, ¿vale? La primera parte de esta prédica. Eso es un cristiano normal. Y bueno, vamos a ver durante varias semanas estas cosas, ¿no? Un cristiano normal, alguien que escucha al Espíritu Santo, vive y colabora con milagros, a pesar de lo poco que tiene, ora, ayuna, ¿no? Y hoy es vence el poder de las tinieblas, ¿no? El cristiano armado y peligroso. Uy, vale, nos quedamos por ahí. Muy bien, pues vamos a leer un texto que está en Efesios 6, si alguien tiene la Biblia y quiere buscarlo. Vamos a estar prácticamente todo el tiempo ahí. Pero quiero que entienda eso, que Dios está buscando a gente ordinaria y gente normal, como eran los discípulos. Mira, Pablo, que era el apóstol Pablo, que sale en la Biblia, que fue uno de los que más escribió el Nuevo Testamento, empezó en los primeros años, ¿no? De cuando escribía cartas, se describía él muchas veces a sí mismo, ¿no? Él decía que era el apóstol llamado no por hombre, sino directamente por Jesucristo y Dios quien lo resucitó de los muertos. Ese era su título, ¿no? Yo soy apóstol, pero no porque la gente, sino porque Jesucristo mismo me ha dicho que soy un apóstol, ¿no? Y parece que van pasando los años, ¿no? Empieza más tarde, se describe a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, ya como un poquito más humilde, ¿no? Y acaba en una de sus últimas cartas, que es Timoteo, dice que es el primero de los pecadores. Es decir, cuanto más hacía Pablo, más se daba cuenta de lo pobre que en realidad en sí mismo era, ¿no? Y lo dependiente de su gracia. Y no dice yo era el más grande de los pecadores, o no, dice yo soy el primero o el más grande de los pecadores. Y eso me habla mucho de entender que en nosotros mismos no está esa ultra capacidad de vencer las tinieblas, ¿no? Y vencer las tinieblas significa acabar con la injusticia, ¿no? O conquistar las cosas que Dios nos pone por delante. En nosotros mismos pues, no está esa capacidad, pero sí en Dios a través de nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo que Pablo le dice a los efesios, gente común, que eran los romanos. A ver si... Vale, es para abajo. Vale, gente común. El texto no lo tengo ahí puesto. Gente común, que eran los romanos, los ciudadanos romanos,
que se vistieron de una armadura y conquistaron el mundo entero. Y es más, nunca le consiguieron conquistar a ellos, sino que se fueron derrumbando por divisiones, por corrupción, ¿no? Por problemas de crisis económica, pero fue un ejército inconquistable y era de gente normal. Y Pablo nos dice que nos tenemos que vestir con la armadura de Dios. Y empieza a poner ejemplos de la armadura del Imperio Romano, no de los anteriores o de los judíos, que tenían otro tipo de armadura, sino del Imperio Romano. Y ¿cómo podemos seguir ese ejemplo, no? Vamos a leerlo. Está en Efesios 6, del 10 al 17. Voy a leer Reina Valera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo, porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes y contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permaneced firmes después de haber acabado todo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y bueno, lo primero que aclara Pablo es que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿no? Contra gente de carne y hueso. Nuestra guerra no es contra Donald Trump o contra Pedro Sánchez, ¿no? Digo uno de cada por si acaso. No es ganar el debate, ¿no? Tener la razón y hacer que los demás queden como en ridículo de que nosotros tenemos la razón, porque nuestras ideas cristianas son las mejores, son las correctas, sino que nuestra guerra es librar del poder del diablo a muchos y que conozcan a Jesús. Amén. Y mantenernos firmes hasta el final, como dice muchas veces, manteneos firmes, estad firme, ¿no? Lo dice varias veces, como 3 o 4 veces. Y Dios nos ha dado recursos para que podamos estar firmes, para que podamos hacer frente. Y bueno, para nosotros, cuando leemos todo esto, el escudo, el casco, bueno, sí, nos suena, ¿no?, de las películas que hemos visto, pero para los éfesos, ¿no?, la gente que le escribe y todo el mundo en general conquistado por Roma, era normal ver a gente vestida de soldado. No, los soldados no estaban solo en la guerra, sino que eran los que patrullaban por la ciudad, eran los que se encargaban de que las obras estuvieran funcionando, ¿no?, los que construían las calzadas, y ellos veían a esa gente con ese casco, con ese escudo, ¿no?, con esa espada. Era gente que estaba habituada, ¿no? Y yo veo como Jesús siempre usaba ejemplos para hacernos más comprensible la verdad de la Biblia. Y Pablo usa aquí algo muy comprensible porque lo veían a diario, ¿no? Esos soldados romanos vestidos. Y me gustaría que nosotros pudiésemos entenderlo como lo entendieron la gente que recibió esta carta. Porque veamos cómo era en realidad ese casco, veamos en realidad cómo era ese calzado y vamos a meternos un poquito en profundizar cómo era cada cosa. Y bueno, yo casi siempre que he leído este texto me sonaba como, ¿no?, el escudo para defenderos de los ataques del diablo y me sonaba como que el cristiano era una persona que estaba evitando que el poder del diablo le afectara mucho, ¿no? Que es decir, que de vez en cuando me roza una flecha, pero no me mata, y yo estoy ahí con mi escudo defendiéndome, ¿no?, y protegiéndome. Pero la verdad es que no era así el ejército romano de la época, sino que era un ejército que siempre avanzaba, ¿no? Y Dios no te ha llamado a ti a que estés siempre sobreviviendo y que sea un cristiano, ¿no?, de defensa, un cristiano de pacotilla, ¿no?, podríamos decir, sino que seamos cristianos que avanzan, que Dios tiene cosas para nosotros y avanzamos. Y no somos guerreros a la defensiva, sino que el ejército que Dios quiere levantar es un ejército que avanza
ya hemos dicho, no contra la gente, sino contra el poder del diablo, de las tinieblas, que controla a las personas, ¿no? y este mundo. Y mira, hay una palabra ahí en el versículo 13 que dice, para que cuando llegue el día malo podáis resistir. Claro, y a mí me sonaba resistir como a aguantar, ¿no? A estar ahí. Pero la palabra resistir, me gusta a veces leer, ¿no? Como os digo, la palabra original es antistemi, no sé cómo se pronunciará, pero significa mostrar oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra el adversario. Es decir, no solamente resistir de viene el golpe y me preparo para que no sea muy fuerte el golpe, sino que yo hago oposición, yo empujo, yo voy valiente hacia adelante. Y Jesús dijo que las puertas del infierno no que prevalecerán contra la iglesia. ¿Y qué significa eso? Pues si yo no sé por qué ese versículo también me lo tomaba a la defensiva, ¿no? Está avanzando el reino de las tinieblas y las puertas no aguantan, sino que estamos ahí aguantando las puertas, pero no es así. Es decir, los ejércitos iban hasta una ciudad y se encontraban una puerta y atacaban la puerta y la rompían y la conquistaban. Es decir, no era resistir el poder del diablo, sino conquistar las cosas que el diablo ha conquistado, ¿no? Y las personas que están atadas, ¿no? Y eso. Y bueno, también quería que hoy fuésemos también conscientes de que hay mucho que Dios quiere que tú hagas y que como iglesia hagamos, que miremos con fe. Jesús dijo que el trabajo es mucho, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. Y muchas veces hemos intentado hacer cosas que no nos han salido, hemos dicho, bueno, es que no, la gente no está dispuesta a escuchar, o hemos intentado hablar de Jesús a alguien que al final ha dicho, bueno, no me interesa, no me hables más de eso, ya está. Y nos hemos frustrado porque hemos dicho, bueno, en realidad la gente no está buscando a Jesús. Pero te voy a decir una cosa, hay mucha gente hoy que está buscando a Jesús y que está muy cerca tuya y que son compañeros tuyos y Dios te está diciendo, la mies es mucha. La gente que está a tu alrededor es mucha que me está buscando y a veces está buscando en cosas incorrectas. Y Dios quiere que tú seas parte de ese ejército que diga, está buscando a Jesús en realidad, ¿no? Y bueno, que tengamos fe, ¿no? Y que seamos como los discípulos cuando dijeron, esta gente no tiene para comer, vino un niño ahí con sus panecillos, que eso ya de esto hablaremos otro día, y sus peces, con muy poquito para miles de personas. ¿Y tú sabes qué hizo Jesús con lo poco que había? Sí, pero lo primero que hizo fue dar gracias. No dijo qué poquito tenemos, a ver si vienen 3 o 4 niños más, por lo menos que hayan 10 panes, ¿no? No, él con lo poquito que había dio gracias a Dios y dijo, gracias por este poquito que tenemos. Y le dijo, venga, con este poquito a repartir. Y los discípulos obedientes repartiendo vieron un milagro que ni se enteraron del milagro que había pasado. Porque más adelante Jesús le dijo, no habéis enterado del milagro, porque parecía que no se habían dado ni cuenta de que estaban colaborando con un milagro que Dios quería hacer, ¿no? Y cómo es importante ser agradecido y ser obediente. Amén. Pues, mirad, algo que he aprendido esta semana preparando este mensaje es que en la Biblia, antes de este capítulo, había varias referencias de que Dios se vestía de armadura, ¿no? Te voy a leer 2 ejemplos. Uno está en Isaías 11, 5, dice, la justicia, está hablando de Dios, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Aquí está describiendo en realidad otro tipo de armadura que era la de los judíos, ¿no? Y en Isaías 59 dice, vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Por tanto, su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia y se puso el casco de salvación sobre su cabeza, se vistió de ropa de venganza y se cubrió de celo como con un manto. Y aquí está hablando de Dios vistiéndose como un guerrero, ¿no? Que lucha por nosotros. Pero Pablo dice que ahora esa armadura de Dios, la que Dios nos la pone a nosotros para que conquistemos y colaboremos con su reino. Y eso la verdad que me
me hizo decir, Dios nos da su armadura, ¿no? La que Él usa y trabajamos con Dios, con sus propósitos. Y algo que resalta mucho en los versículos es, estad firmes. Mira, al principio dice, para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo, en el proceso, ¿no? Luego dice, permaneced firmes después de que haya acabado todo. Al final, firmes. Y también dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura, es decir, en el inicio, firmes. Firmes desde el principio hasta el final. Y muchas veces, pues, podemos pensar, ¿no? Que, bueno, es que yo ahora mismo estoy empezando, me voy a poner la armadura, pero bueno, voy un poco más con cautela, ¿no? Agachadito, y Dios quiere que desde el principio te pongas la armadura y tú seas firme, porque no es por tus méritos, es porque Dios es quien te viste. Y desde el principio estés firme, y cuando venga el diablo a atacarte, sí, vas a notar la oposición, pero vas a seguir firme. Y al final del todo no va a acabar destrozado con una pierna menos, sino que va a acabar firme. Firme desde el principio hasta el final. Y mira, la imagen que me aparece ahí me ha hecho el... ¿Cómo se dice? Bueno, lo primero que habla es ceñid vuestros lomos con la verdad, ¿no? El cinturón de la verdad. Bueno, los soldados llevaban una faja que se llamaba el cingulum, era esa, ¿no? Era como una especie de faja de cuero, que tenía unas tiras de cuero y tenía luego metales y cosas por ahí colgando. Servía para sujetar la espada, ¿no? Pero también, sobre todo, era un símbolo de identidad. Le recogía su vestidura, ¿no? Y bueno, dice que cuando venía el ejército y se escuchaba el tintineo, ¿no? De esas cintas con partes metálicas chocando, que los enemigos se amedrentaban, se morían de miedo, ¿no? Y digo, qué fuerte que Dios a través de Pablo, ¿no? Del Espíritu Santo, nos dice que ese cinturón que va a asustar al diablo es la verdad. El diablo se muere de miedo cuando escucha un ejército lleno de la verdad que va a conquistar, porque no hay manera de vencer a ese ejército. Y cómo Dios quiere que el cinturón, el centro de nuestro cuerpo, nuestro centro, sea la verdad. Y además era algo de identidad porque solo los militares podían llevar ese cinturón que les daban, ¿no? Y es más, cuando le querían avergonzar a un soldado que había hecho algo malo, le quitaban el cinturón y era como vergüenza para todos, ¿no? Era una forma de castigarlos, no sé por qué les daría vergüenza, supongo que a lo mejor tenían como una túnica y se les quedaba colgona, no sé, pero era una forma de avergonzarlo y era como me han quitado el cinturón porque me he comportado mal. Y era como mucho parte de lo que habían recibido, de su identidad, ¿no? Y también una forma de que el enemigo supiera que aquí vienen estos, ¿no? Y tenemos la verdad en nuestra cintura, en nuestro centro, y es un privilegio que lo hayamos recibido de forma inmerecida. Mirad, la palabra verdad, cuando dice ceñid vuestros lomos con la verdad, en el original, ¿no? Que se escribió, es aletheia, que proviene de otra que significa sin esconder, sin ignorar o sin ocultar. Es decir, la verdad que llevamos es importante que no la tapemos. Muchas veces como que no queremos confrontar o discutir o con otra gente, ¿no? Que pone su razonamiento, pero Dios quiere que no ignores y que no escondas la verdad que Dios te ha dado a ti. Y tienes que estar bien apretado ahí con el cinturón de la verdad, que además es donde vas a llevar tu espada. Yo creo que además de lo que yo estoy hablando, creo que pensaba esto y oraba esto, que el Espíritu Santo, que está aquí, porque estamos 2 o 3 reunidos, ¿no? Que el Espíritu Santo te va a hablar otras cosas a ti personales durante esta predicación sobre los diferentes elementos, y tengo esa confianza también. Entonces, aunque yo diga cosas, te pueden servir, que Dios te hable directamente, pero también el Espíritu Santo te puede estar hablando. Y Jesús es esa verdad, Jesús es ese cinturón, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tu palabra es la verdad. Y Jesús dice que en el principio era el verbo, la palabra. Es decir, Jesús es la palabra que es la verdad. Y tenemos a Jesús ahí en el centro. El siguiente sería la coraza de justicia. La coraza era ese, ¿no? Ese
esa camiseta de hierro. No era la típica coraza que hemos visto en las películas, ¿no? Como una chapa entera que recubría todo el cuerpo, metálica y rígida, sino que eran tiras metálicas, como se ve en esa imagen, atadas entre sí y que permitía más movilidad, permitían que el soldado se pudiera girar bien, que pudiera agacharse, que pudiera correr, ¿no? Sin tener esa rigidez. Y bueno, permitía movilidad y seguridad, ¿no? Los hombros cubiertos, el torso cubierto contra cualquier golpe. Y tenía un inconveniente, que si se rompía una pieza, porque eso tenía hebillas, tenía cintas de cuero que ataban por dentro y muchas cosas así, que si se rompía una correa del interior, se empezaba a desarmar, ¿no? Toda la armadura. Y además se oxidaba, y dice que los soldados pasaban mucho tiempo después de las batallas, por la lluvia, por el sudor, se oxidaba y pasaban horas con arena y aceite ahí raspándole para que estuviese bien brillante su coraza. Y bueno, esto me hacía pensar que no es una coraza rígida como yo me imaginaba, ¿no? Una chapa aquí marcando los abdominales de hierro y eso, sino que era algo más así, más de tira metálica, flexible. Me hacía pensar que muchas veces, en el Antiguo Testamento querían ganarse su propia justicia, pero aquí la palabra justicia también es justificación, es decir, lo que Jesús ha hecho para justificarte a ti. Por más que tú hagas, nunca vas a alcanzar la justicia perfecta que Dios pide, pero Jesús sí pagó el precio para que tú te pudieses poner esa justicia que Él te ofrece. Y esa justicia ya no nos hace vivir con miedo, ¿no?, del castigo, de la ley, sino que nos permite movernos, sentir la libertad, que aunque tenemos que llevarla puesta, es importante, esa justicia que Dios nos ha dado, nos permite movernos y estar en libertad. Y también demuestra eso, que somos débiles, y dice Romanos 3, 22 al 28, hablando de la justicia, ¿no?, basada en la fe. Creemos y aceptamos. Lo tengo ahí apuntado, pero no tengo el texto ahí. Romanos 3, 22 al 28, si luego lo quieres leer, habla de la justicia basada en la fe, que creemos y aceptamos lo que Dios ha hecho por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer, porque nunca vamos a poder ser justos por lo que hagamos nosotros. No podemos ser justos completamente. Y es justificación y es rectitud. Mira, ahí están. Bueno, si queréis lo leéis luego en vuestra casa para no detenernos mucho, que son 6 partes de la armadura y no quiero extenderme mucho. El siguiente. Una cosa última de la justicia o de la justificación. Me hacía pensar también mucho esto de que se te puede desarmar, que a veces por descuidar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y eso que Jesús dijo, que así brille vuestra luz delante de los hombres, ¿no?, para que todos reconozcan y alaben a Dios. Como muchas veces nuestro testimonio puede empezar a desmoronar todo lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y cómo es importante cuidar esa justificación. Y no significa lo que somos justificados por fe, no significa que no tengamos que hacer obras, sino que significa que las obras son la consecuencia de haber recibido la justicia. ¿Me explico? No son la causa, es decir, yo no hago cosas buenas para conseguir la justicia, sino que como Dios me ha puesto la justicia, hago cosas buenas porque entiendo que eso es lo normal que tengo que hacer. Y esa justicia es la que nos protege, ¿no? Esa justificación que Jesús pone en nosotros. La verdad que todas las cosas que vamos a leer al final acaban en Jesús, porque la verdad es Jesús, ¿no? La justicia es Jesús, lo que hizo por nosotros. Nos tenemos que vestir de Jesús, parecernos a Jesús y hacer como Él hizo. El siguiente, este me gustó mucho, el calzado del Evangelio de la Paz. Era una especie de calzado de cuero que tenía mucha cinta, ¿no? Lo habéis visto en las películas, ¿no? Más liado que una pata romana, existen frases como esa, ¿no? Que al final ajustaban las cintas por el tobillo, cada uno se lo adaptaba un poco, y algo que no sabía era que tenía
dice que entre 80 y 100 clavos, ¿no?, de la suela hacia el suelo, los pinchos apuntando al suelo, y los romanos ya tenían como las botas de fútbol, las primeras, las puso ahí el Julio César, el Roma. Pues eran muy resistentes y muy duraderas porque no rozaba el cuero con el suelo, sino que estaban caminando sobre pinchos, literal. Eso hacía también que en terrenos resbaladizos, de barro, agarraran bien, ¿no?, fuesen más firmes que los enemigos si estaban en un terreno más difícil. Y bueno, también eran así abiertas porque anteriormente, ¿no?, como que las botas, cuando tenían que cruzar un río o tal en la guerra, al final se le quedaban los pies empapados, pasaban horas caminando, kilómetros, ¿no?, y le salían ampollas, le dolían los pies, y al final decidieron hacerla como más libre, ¿no?, para que fuese todoterreno y no le afectara en su marcha. Y esto me hace pensar 500.000 cosas, como a ti seguro, ¿no?, sobre cómo Dios quiere que vivamos el Evangelio y llevemos el Evangelio, porque Él dijo que era el calzado del Evangelio de paz. Lo primero es que muchas veces queremos llevar el Evangelio sin tener nosotros el Evangelio puesto, ¿no? Y lo importante es que nosotros nos lo apliquemos y que lo compartamos, ¿no? El otro día hablábamos en la reunión de hombres, ¿no?, lo importante que es el testimonio, que muchas veces habla más que las palabras. Las palabras también deben hablar, ¿no?, pero nuestro testimonio es como llevar el zapato puesto. Y bueno, también era importante, ¿no?, porque con el escudo tenían que empujar, conocéis la formación esta que luego hablaremos, y eso les permitía agarrarse bien al suelo y empujar con más fuerza. Y bueno, algo que pensaba era como que nuestra forma de llevar el Evangelio tiene que ser resistente y duradero, algo que no nos cansemos hasta el final de compartir nuestra fe, ¿no? Eso al final, si yo he recibido el Evangelio, la cura, imagínate, la cura del cáncer, yo tengo la fórmula, el secreto para librarme del cáncer, y hay gente que no tiene cáncer y digo, no, es que a lo mejor no quieren esa cura. No, de verdad, que tengo la cura del cáncer. ¿Cómo no compartirlo, no? Y que hasta el final de nuestra vida estemos compartiendo nuestra fe con otros, porque es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? No es porque queramos venderle nada a alguien, sino porque cómo no vamos a compartir lo mejor que nos ha pasado. Funciona en cualquier terreno. Esto es algo que me hacía pensar también, ¿no? Como muchas veces tenemos el mismo discurso para cualquier tipo de persona, y yo creo que Dios también a veces, el Espíritu Santo, nos tiene que guiar a que podamos llegar hasta la necesidad de cada uno, diferentes, eran todoterreno, podían llegar a cualquier persona, ¿no? Al católico a lo mejor que es creyente, ¿no?, podemos compartir nuestra fe con ellos, al que nunca ha escuchado a Dios también podemos compartir nuestra fe, al musulmán, a todo el mundo, llevar el Evangelio de paz. ¿Amén? Y lo que más necesitamos es paz, todo el mundo está buscando paz. Uno de los problemas más grandes hoy en día es la ansiedad, ¿no?, el no descansar ni cuando estoy tumbado en la cama. Y el Evangelio de paz que nos da esa calma, tranquilidad, qué bueno es compartirlo con otros, ¿no?, y conquistar las tinieblas. Y otra era lo del tema de ajustarnos a cada pie. Hablábamos también esto el otro día. Yo muchas veces me he autocriticado, autocondenado, porque no hablaba de Jesús como veía a otros que lo hacían, ¿no? Gente que va ahí por las calles pegando voces, ¿no? O otra forma, gente que es muy valiente, que no le cuesta nada acercarse a un desconocido, y yo me había autocondenado de decir, bueno, ¿será que yo no sirvo para llevar el Evangelio a otros? ¿No? Esa era mi conclusión. Y hace un par de años fue como Dios, porque había tenido varias ocasiones en mi entorno de trabajo y tal, de poder hablar de Jesús a otros, de una forma mucho más cercana, amigable, ¿no? Y a mí es que en general venderle algo a alguien me cuesta mucho, ¿no? Y por eso yo creo que hablar con un desconocido, ¿no?, pero en mi entorno me resulta fácil, y Dios me decía como que Dios no quiere que todo el mundo use el mismo método, pero sí que todo el mundo hablemos de Jesús. Sea como sea, que hable de Jesús. ¿Que no se te da bien pegar voces encima de un banco? No lo hagas. ¿Que se te da bien? Hazlo. Que al final es que llevemos el calzado y que lo ajustemos a nuestro tamaño de tobillo. ¿Sí o qué? Pues eso me gustó. Siguiente, vamos al escudo de la fe.
Este era, claro, cuando habla del escudo dice para que podáis parar las flechas encendidas del diablo, ¿no? Yo siempre lo había visto como algo defensivo el escudo. Además, era así, era una cosa muy grande, era un escudo súper grande, de forma un poco circular. ¿Habéis visto Asterix y Obelix, no? Hombre, sí, ¿no? ¿Qué infancia habéis tenido? Eran escudos redonditos, ¿no? De madera, tenía varias láminas cruzadas de madera, lo que hacía que fuese más resistente, no se rompiera la primera. Y luego tenía cuero y tenía como esa especie de borde. Y aquí tenemos a Jesús, que es un máquina. ¿Dónde está Jesús? Por ahí anda. Y le he dicho, Jesús, ¿tú no tendrás por ahí un escudo? Y me dice, claro que sí. Y era un poquito más grande que esto, ¿no? Y más redondo. Pero este escudo no era solamente defensa, ¿no? Si venía una flecha, dice que no era que parara la flecha, porque como era más cilíndrico, desviaba las flechas. Es decir, no se clavaban y el escudo duraba más tiempo. Pero además le permitía cubrirse de pie a cabeza, tenían el casco, ¿no? Entonces podían ver por el escudo con claridad, sin sentirse amenazados. Y me hacía pensar esto de las láminas de madera, ¿no? Como era una lámina sobre otra lámina, y como Pablo lo compara con la fe, como nuestras experiencias de fe van formando ese escudo muy resistente, ¿no? Y que el diablo no puede romper, porque él fe, y nuestro escudo es súper fuerte, y el diablo no puede... Este era el arma principal del Imperio Romano, no la espada, no el casco, era el escudo. Y el escudo no solamente era defensiva, sino ofensiva. Formación tortuga, ¿no? Asterix y Obelix, ¿lo habéis visto? Pues se juntaban todos, hacían un caparazón, lado, codo con codo, hasta los pies. Los de atrás subían sus escudos por arriba y hacían una tortuga. Ahí no había piedra, no había flecha y no había nada que pudiese hacerles daño. Iban sin miedo. Y cuando los enemigos veían a un ejército que decía es que no hay flecha, no hay piedra, no hay nada, se morían de miedo. Y nuestra fe hace que el diablo se muera de miedo. Y más nuestra fe compartida con otros, cubriéndonos la espalda. Y Jesús dijo que las puertas del Hades, del infierno, no van a resistir contra el soldado valiente, ¿no? Pues no. Contra la iglesia, es decir, gente que comparte su fe, que juntos avanzamos. A mí me encantan las películas de guerra, ¿no? Y cuando sale con la espada y luchando, pero el ejército romano no era así, no se veía eso mucho. Era un ejército, ¿no? Eran formaciones de 80 personas así, que avanzaban en equipo. Y... ¿qué más? Bueno, los colores que tenía no eran solamente para hacerlo bonito, ¿no? Sino que era una forma de identificar a los suyos si se desmoronaba un poco el equipo, decir, mira, ahí están los míos, ¿no? Y como ese escudo grande le hacía volver a esa formación. Y bueno, era el arma de ataque, ¿no? Dice que iban con esto, tenía yo como un hueco donde entraba la mano, esa bolita que se ve delante, ahí estaba la mano metida. Y iban con su escudo en formación tortuga y cuando llegaban hasta los enemigos lo que hacían era que golpeaban con el escudo, ¿no? En la cabeza, en el cuerpo, los tiraban y luego ya con la espadita, pero su arma de ataque era el escudo, no era su arma de defensa. Y Dios quiere que tu fe, el escudo de la fe, sea tu mejor arma, que tú veas el futuro, fe, para nosotros, los que somos de habla latina, ¿no? Hispana, fe nos suena como algo más intelectual, de razonar, ¿no? Bueno, voy a tener esa convicción de que va a pasar algo, pero para los judíos, a los que leían al principio, la fe era algo mucho más cercano, más de amistad, era confianza, ¿no? Coged el escudo de la confianza o de la esperanza. Y Jesús quiere que avancemos con confianza y con esperanza. No solamente algo lógico de que creo que puede pasar, sino tener esa confianza y estar esperando esa victoria.
Muy bien, pues el siguiente, ya me quedan 2, ¿vale? El siguiente es... ¿Podéis pasarlo, por favor? Que no me hace caso. Ahí, gracias. El casco o el yelmo de la salvación. Bueno, está claro que la cabeza, si te da una piedra, se acabó, ¿no? O una flecha, pues el casco era imprescindible. Y no solamente era protección y seguridad, bueno, le dice que modificaron el casco porque antes era más tapando toda la cara y dejando una rejilla y tal, pero lo dejaron más abierto, podían ver por los ojos, tenían el escudo, entonces les protegía la nariz, boca y tal, y les protegían la mejilla y el cuello, pero le dejaban abiertos los oídos para que pudiesen escuchar las órdenes de su centurión, ¿no? Y que no perdieran el sentido, ¿no? Su capacidad de ver, de escuchar. Y bueno, al final Jesús ha hecho eso con nosotros, ¿no? No solamente nos da la protección, ¿no? Es como algo que cubre nuestra cabeza, la salvación, sino que algo que además de recibir esa salvación, nos da esa capacidad de escuchar, de ver qué quiere hacer Dios. Y Dios no quiere que seamos robots, sino gente que puede escuchar, que puede entender qué quiere hacer Dios y colaborar con lo que Él quiere hacer. También era un símbolo de identidad, de pertenencia, de confianza. Y bueno, la palabra yelmo de la salvación, salvación está constituido por 2 palabras, ¿no? En griego, que es recibir defensa, recibir rescate, ¿no? Recibir seguridad, son 2 palabras, son sinónimas, ¿no? Es decir, es algo que recibo, no es algo que me gano, sino algo que recibo y recibo esa seguridad. Y si no tuviéramos el casco de la salvación, ¿no? Saber que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha salvado, lo importante que es, ¿no? Porque nos hace tener esa confianza, también ese sentido de que pertenezco a este ejército, a esta iglesia. Y bueno, y también una cosa es que el casco, no sé si habéis visto en las películas que algunos tenían como una cresta vertical, otros tenían una cresta horizontal. Era una forma también de reconocer quién era su jefe, su centurión o su legionario, y había otro que era el segundo, por ahí lo tengo escrito. Pero qué bueno es cuando tenemos un buen referente, ¿no? Un buen líder, una buena autoridad. Hay mucha gente que ha tenido mala experiencia de autoridad, que han hecho abuso de autoridad, ¿no? O han tenido un mal jefe que se ha aprovechado de ello, ¿no? Y al final dice, este me está sacando a mí las tripas y se está beneficiando. O un padre que ha sido un mal padre, que no ha sido un buen ejemplo. Como muchas veces escuchamos la palabra autoridad y es algo negativo, ¿no? Pero la verdad es que un líder en ese ejército era el que les daba seguridad y protección. El líder no era un jefe que designaban a dedo, sino que era alguien experto, el centurión, era alguien que ya había pasado por muchas guerras, que había conseguido vencer y lo ponían como alguien referente y además estaba delante a la derecha. Todo el mundo le veía, todos sus 80 personas por ahí, le veían siempre y le imitaban. Sabían cómo tenía que hacer, él daba las órdenes y él estaba ahí delante. ¿Y tú sabes quién es nuestro mejor líder? Jesucristo. Jesucristo nos unió a nosotros, ¿no? Para que pudiésemos ser ese escudo impenetrable, pero Él fue quien fue solo a luchar contra la muerte y a vencer la muerte. Y Él es el mejor líder, el mejor ejemplo de haber vencido y que lo tenemos delante de nuestro ejército y que luchamos con Él. Y en medio de la batalla, a veces hay momentos que estamos ahí en crisis, pero podemos ver ahí, ¿no? El centurión que llevaba esa cresta y decimos, Jesús está luchando con nosotros. Y qué bueno es eso, ¿no? Pero también, aparte de Jesucristo, que es el más grande, ¿no? Él ha puesto gente que son referentes para nosotros, ¿no? Gente cercana. Había también otros que eran, a ver si lo encuentro, los optios se llamaban,
optios, que eran los que estaban atrás y eran los que evitaban que algunos se escaparan, ¿no? Había por ahí algún romano que cuando veía una esquina parece que dejaran de avanzar con fuerza. Y bueno, todos los líderes que habían en ese ejército, el centurión tenía como una especie de vara, ¿no? De vid, ¿cómo se llama? Un sarmiento, ¿no? Y dice que golpeaba cuando iban despacio, ¿no? Como arre, echa para adelante, no te pares. El otro, el segundo al mando que estaba atrás, tenía un bastón que colocaba cuando se desarmaba un poco la formación, colocaba, empujaba, ¿no? Para que no se quedaran atrás. Todos tenían una función de corregir también. Y sé que la palabra corrección a muchos no les gusta, ¿no? A mí a veces no me gusta cuando me corrigen, no me gusta, no me corrijas, déjame hacer lo que me dé la gana. Pero la corrección es algo que nos va a salvar. Si tú te desvías, te va a salir una flecha y al final la corrección de Dios es la que nos salva, la que nos mantiene firmes y nos cuida, ¿no? La corrección no es algo negativo, sino que es algo positivo y su palabra es constantemente, tengo que estar diciendo, Señor, ¿qué me estás hablando a mí? ¿Qué me quieres corregir? Porque sé que eso es lo que me va a cuidar y me va a proteger. Y por último, está... ahora sí. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí me trae una espada, hecha por Jesús también. Esta parece que es la de Goliat. Y bueno, a mí eso es lo que os decía, a mí me encantan las películas, ¿no? Donde están como, ¿no? Están como es una lucha que tú lo ves rodeado de gente y el tío tiene una habilidad para luchar solo en medio de la guerra, pero esta no era la espada que tenía el ejército romano. Dice que era una espada que habían copiado de los bárbaros íberos de España, ¿no? ¿Cómo no? Ahí, los bárbaros, es que los brutos de aquí de España tenían a veces buenas ideas, ¿no? Pues habían copiado de los bárbaros íberos una espada pequeñita que era mucho más precisa, unos 45, 60 centímetros, con un puño muy cómodo y también la llevaban en su lado derecho, porque si no el escudo no podían sacarlo, ¿no? Y tenían esa espada pequeñita con la que atacaban con precisión, ¿no? Avanzaban con el escudo de la fe, golpeaban y la palabra de Dios era precisa, no era alardeo de todo lo que sé de la Biblia y te pongo la cabeza como un bombo hablándote de la palabra, sino uso con precisión la palabra para vencer. Me gustó eso, apuñalar con precisión, atacar con precisión. Lo siento si alguno es... Era algo preciso y una cosa importante es que no estorbaba a los demás, ¿no? Que muchas veces estamos a ver quién es el que sabe más. No, eso no era ahí para alardear de cuánto sé, sino era algo preciso, ágil que usaban y pensaba como... Bueno, la espada era clave, ¿no? Tú vas con el escudo, que es tu principal arma, pero mientras no entre la espada, sigue estando la amenaza. Y como Dios nos ha dado la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace que se acabe la amenaza? ¿No? Como el diablo vino a tentar a Jesús y Jesús contestaba con la palabra y se acababa el problema. Cuando usaba la palabra precisa, ahí Jesús no se puso a dialogar con el diablo, no, él usó la palabra, no, escrito está, bla, 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 y se acabó, a lo siguiente. Y como es algo pequeñito y preciso, pero es algo que nos hace eliminar la amenaza, ¿no? Y poder avanzar sin peligro. Y algo que pensaba era como la diferencia entre conocimiento, no está ahí, ¿no? Así, bueno, sabiduría, la diferencia entre conocimiento, que sé muchas cosas de la Biblia y te las suelto, y sabiduría, saber usar lo que sé de forma precisa, ¿no? Y para mi propia vida, no es solo conocimiento, sino sabiduría. Sé muchas cosas, pero sé aplicármelas en el momento preciso. Y como Dios quiere que seamos ágiles, que tengamos destreza con la palabra. Y eso es nuestra arma, ¿no? Que va a eliminar cualquier amenaza. No es para demostrar, ¿no? Demostración orgullosa, como hemos dicho. Y hasta aquí se queda nuestra armadura.
acerca de la palabra, estaba pensando, muchas veces no nos parece la palabra como algo, la Biblia es algo demasiado grande. Tú sabes que la Biblia es el libro histórico más veraz demostrado. Es decir, los escritos que hay anteriores a la Biblia, o cualquiera de filosofía, o la Ilíada y la Odisea, o cualquier texto antiguo, tiene menos veracidad histórica que la Biblia, porque la Biblia ha tenido muchas más miles de copias, y resulta, había gente, ¿no?, que pensaba que, bueno, la Biblia se ha ido modificando según el interés un poco de la Iglesia, lo que quería que la gente pensara, pero hace unos años, en el 1900 y pico, no sé si fue 80 o alrededor por ahí, encontraron los rollos del Mar Muerto, que eso es un puntazo, porque claro, tú entonces tienes la duda, bueno, ¿la Biblia será 100% veraz? ¿De verdad Jesús dijo eso? ¿O ya lo han ido transformando? Se encontraron los rollos del Mar Muerto, ahí en una cuevecilla escondida, en medio cerca de Israel, ¿no?, del Mar Muerto, y encontraron unos rollos, un niño que era un cabrero, se encontró unos rollos, los llevó y resulta que eran escritos del siglo I, del siglo II, sobre la Biblia, ¿no? Y vieron que era prácticamente, es decir, que no había alteración de lo que se escribió en el siglo I, porque estaba datado, con lo que tenemos hoy en día. Es decir, la Biblia es fiel, lo que leemos en la Biblia es fiel. Y bueno, sobre las versiones de la Biblia me podría meter profundamente, pero lee la Biblia, ¿vale? A mí me gusta Reina Valera porque es una descripción palabra por palabra, pero todas las versiones son buenas. Algunas te ayudan a comprender mejor, son otro tipo de... Usa la Biblia, sé diestro, y te animo a que empieces con algo tan fácil que no puedas decir que no, ¿no? Eso era... Yo he empezado a correr ahora, nunca, bueno, no he sido ni malo ni bueno corriendo, más bien tirando a malo, y me propuse como en diciembre así, digo, voy a empezar a correr algo que no pueda decir que no, algo que sea tan fácil que lo cumpla. Y empecé a correr 10 minutos varias veces a la semana, ¿no? 10 minutos de reloj, es decir, digo, me tengo que duchar, ya que me tengo que duchar, me pongo un pantalón que lo tengo en la entrada, con unos zapatos que tengo en la entrada, que con la camiseta que vaya me da igual, y salgo a correr. 10 minutos, tengo ya el recorrido ahí hecho, me salió el primer día de casualidad, y me falta, es decir, en el minuto 10 miro el reloj, me faltan 20 pasos para llegar a mi casa y no los doy, ¿vale? Es decir, yo voy a correr 10 minutos, y lo que voy a intentar es ser cada vez más rápido, no correr más tiempo, sino porque es que... Y eso es algo que para mí ha sido fácil, porque es algo que no me resulta difícil decir que no, y con la palabra tenemos que tener estrategias para ser cada vez más hábiles con la palabra. ¿Cómo te resulta a ti fácil leer la palabra? Hay gente que a veces nos encabezonamos con temprano por la mañana. A mí, por ejemplo, ahora en mi momento, la mañana, cuando los niños están dormidos, es mi momento que tengo más tranquilidad, también la mente despejada, pero anteriormente para mí nunca había sido por la mañana. Me quedaba frito, me costaba enterarme y muchas veces nos encabezonamos en hacerlo de una forma. Pero lo que a ti te resulte fácil, pero que empieces a tener destreza con la palabra, empieces a leerla, a practicarla. Piensa estrategias, pídele a Dios que te dé estrategias, pero usa bien la palabra y hazte cada vez más ágil con esa palabra. ¿Amén? Pues si puede pasar la alabanza, vamos a terminar. Si quieres ponerte de pie. Confío en que su palabra es poderosa. Es decir, yo soy... Uy, ¿habéis quitado la diapositiva? Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Vale, ahí está como la armadura. Me gustaría que ahora dedicáramos un tiempo a pensar, ¿no?, a pedirle también a Dios que Él nos muestre. Después hablamos. Sí. La armadura que Dios nos quiere poner y yo pensaba que sería bueno que preguntásemos a Dios qué parte de nuestra armadura
está dañada, no está funcionando. O me he querido poner mi propia armadura porque pensaba que era mejor, pero me estoy saliendo de la estrategia. Al final el ejército romano no era gente extraordinaria, no eran espadachines. Era gente que tenía una buena armadura y una buena estrategia. Y eso es lo que somos nosotros. No somos gente ultra extraordinaria, hay algunos que sí, pero en general somos gente común, ordinaria, pero que tenemos una armadura que nos ha puesto Jesús, no que nosotros no hayamos conseguido, y una estrategia hacia donde tenemos que ir. Y mientras va sonando ya la música, ¿no? Me gustaría que dedicara un par de minutos a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál de esta parte de la armadura tengo rota o no me la he querido poner? Y que ahí en esos minutos el Espíritu Santo puede hablarte a ti personalmente. Creemos en Dios, en su poder. Dios te puede traer una imagen a tu mente, a tu pensamiento, ¿no? El casco, el escudo. También puede traerte, la palabra, ¿no? Y tenerlo ahí claro, como hablábamos el otro día. Y vamos a darle lugar a Dios para que nos ayude a identificar qué parte de nuestra armadura no nos estamos poniendo, no estamos usando bien, o tenemos tocada, nos han golpeado y tengo que repararla. Gracias, Señor, por haber recibido tu propia armadura, tu propia espada, Señor. Y como en el Antiguo Testamento no encontraba a nadie que pudiese armarse, pero a través de Jesús y de lo que tú hiciste por nosotros, tú nos haces dignos, tú nos haces justos para poder llevar toda la armadura. Y, Señor, te pedimos que cada parte de nuestra armadura que está dañada o que nunca nos la hemos puesto, Señor, que podamos recibirla ahora en el nombre de Jesús. Venía una imagen a mi cabeza como, no sé si es del Espíritu Santo, como Dios está ahora poniendo el yelmo de la salvación a algunos aquí. No porque seamos dignos, sino porque aceptamos y creemos en Jesús y aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y como Él está vistiéndonos, me gustaría que pudiese experimentar como el Espíritu Santo, como Jesús, te viste a pesar de tu ordinalidad, a pesar de que somos gente común, pero Él tiene un escudo, Él tiene una armadura que darte y Él te quiere vestir, Él te quiere equipar, y que sea un cristiano armado y peligroso, que el diablo cuando escucha ese ejército se muere de miedo. Podríamos hacer algo mientras va a sonar la alabanza. Me gustaría que, a ver si podéis pasar a la siguiente imagen. Ahí está la formación tortuga, ¿no? Ese ejército unido y el enemigo que no tiene que escaparse, no tiene posibilidad de victoria. Y me gustaría que hoy hiciésemos un poco formación tortuga. Vamos a hacer algo práctico, y es que vamos a orar por la persona que está delante tuya, ¿vale? Es decir, no hace falta que le toques ni si quieres extender tus manos, pero vamos a orar por las personas, los que estáis aquí delante. Podéis orar por la alabanza, por mí también, y los que estamos aquí en la alabanza podéis orar por los que están ahí al fondo, los de audiovisuales también. Y vamos a protegernos mutuamente, unir nuestro escudo y hacer lo que Dios está deseando que hagamos, teniendo a Jesús como ejemplo. Pues
Mientras alabamos a Dios, puedes aprovechar y oras por el que está delante tuya.